caminando por ese camino donde vayas experimentando con más frecuencia lo que es vivir en esa frecuencia del amor, que es la frecuencia en la que vibra el universo entero. Entonces, es como un descubrimiento y muchas veces no sabemos amar de esa manera. Lo importante es que sepamos que ese amor sí es real, no es una utopía, y que ese amor, cuando uno lo experimenta, es exactamente igual a la felicidad. No puede haber felicidad sin amor. Sí puede haber bienestar sin amor. Yo estoy en un sillón muy cómodo, en un estudio maravilloso, estoy calentito, tengo bienestar. Pero el bienestar, como dice mi querido maestro en metafísica y estética, el profesor López Quintás, es el goce de los sentidos. Eso es el bienestar subjetivo. El amor es el gozo del corazón. Es una cosa diferente. Hay personas que están muy quemadas con la dimensión religiosa por distintas razones y confunden lo religioso con lo espiritual, y es diferente. Lo religioso, de alguna manera, representa una serie de prácticas compartidas, una serie de ideas compartidas, y aquí tenemos las distintas religiones que hay en el mundo. El mundo espiritual es la conexión que tiene a nivel personal alguien con el misterio, con la trascendencia, con la esencia. No son para nada incompatibles siempre que la religión esté basada en el amor. Una religión que no esté basada en el amor no puede ayudar al ser humano a conectar con lo esencial. Entonces, primero es nuestra separación de la dimensión espiritual, porque una cosa es que tengamos materia, tenemos un cuerpo, yo tengo unas manos, afortunadamente tengo unos pies, tengo unas piernas, y otra cosa es que creamos que lo único que somos es materia. Tenemos un cuerpo, pero no somos solo cuerpo. También tenemos una mente, somos espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, estamos tan atrapados en la dimensión material y en lo que nos muestran nuestros ojos físicos que tendemos a ignorar o incluso a despreciar cualquier realidad que esté más allá de eso, ¿no? Es como si una ola que solo ve su forma despreciara el agua que la compone, que es parte del océano, y que al igual que otras olas está conectada porque son lo mismo, son océano, tienen la forma de una ola y son océano. Eso por un lado. En segundo lugar, porque arrastramos algo que es un sentimiento de culpa tremendamente dañino. A nivel inconsciente hay una creencia muy poderosa, muy limitante, y que de alguna manera nos define como seres malos, seres defectuosos y por tanto no merecedores de ser felices. ¿Qué quiere decir? Que en tanto estemos alejados de esa realidad que creemos que somos, bueno, pues la distracción nos hace sentirnos bien. ¿Qué ocurre cuando entramos en ese viaje interior, cuando buscamos dentro? Que creemos que nos vamos a encontrar con algo espantoso. Y los primeros indicios parece que son evidencias de que esto es así. Vamos a suponer que yo salgo de mi casa y veo que está el día súper nublado. Hoy, por cierto, me has dicho que tú viniendo en el coche te has encontrado con un montón de niebla, un montón de niebla. O imagínate nubarrones negros. Y en ese momento dices, ¡qué horror! Sí, eso es lo que tienes ahora. Pero lo que eres no es eso, eso es lo que tienes. Lo que eres es ese cielo azul, donde siempre hay un sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el viaje interior obviamente pasa por una noche oscura, pero el destino nunca es la oscuridad, el destino siempre es la luz. Por eso, científicos, filósofos, místicos, escritores han pasado por su noche oscura. ¿Por qué nos han llegado con tal ímpetu, con tal fuerza? Porque al final lo que ha representado su obra es la conexión directa con la luz. Entonces nosotros tenemos oscuridad, somos luz. ¿Qué ocurre? Que en el viaje interior o una persona se abre a la posibilidad de que su esencia sea una esencia inocente y hermosa, o no se va a atrever porque va a creer que no hay nada más allá de esos nubarrones. Es como hace 500 años cuando pensábamos que más allá del horizonte había un precipicio lleno de monstruos. Entonces nadie se atrevía. Hasta que Colón y un grupo de valientes marineros demostraron que no solamente no había un foso lleno de monstruos, sino que había no ya un camino
a las Indias para traer las valiosas especias que se cultivan allí, sino todo un continente, o sea, un continente como América. Entonces, claro, esto es lo que nos estamos perdiendo por creer que en nuestra esencia no anida la hermosura, la grandeza y la bondad, sino la oscuridad. Nosotros tenemos que distinguir en la condición humana, en la naturaleza humana, tres dimensiones. Una, la dimensión física. Nosotros los médicos, cuando nos encontramos con una persona enferma, tenemos que ver qué le duele, qué síntomas tiene, qué signos tiene e intentar descubrir qué órgano está fallando y de qué manera está fallando. Y esta dimensión es importantísima. Tenemos obviamente una dimensión mental que afecta a la dimensión física. Sabemos perfectamente que los pensamientos tienen un impacto directo en la fisiología e incluso en la anatomía. Y tenemos una dimensión que es una dimensión espiritual. Entonces, en ese camino del despertar hay que recorrer las tres dimensiones. Por ejemplo, una persona que descuide por completo su parte física, que es lo que hizo curiosamente Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, siguiendo lo que hacían los brahmanes, que era considerar que el cuerpo era como la cárcel del alma y lo dañaban y estuvo a punto de morir. Por eso, si nosotros no cuidamos al cuerpo, es muy difícil que podamos llegar más lejos. Porque, fíjate qué curioso, Carmen, el cuerpo, que es tan material y tan físico, es la entrada al espíritu. Ni más ni menos que la gran científico norteamericana Candice Pert, la descubridora de los receptores opiáceos en las células, ella dijo que el cuerpo era el inconsciente. Yo la escuché a ella en Los Ángeles y dije, qué bárbaro lo que acaba esta mujer de decir. El cuerpo es el inconsciente. Y de hecho hoy sabemos que el cuerpo lleva la cuenta. Nuestra experiencia está grabada en nuestras células, en nuestros músculos, en nuestro tubo digestivo, en nuestras vistas en general. Entonces, es el cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir que el cuerpo sea un cuerpo relajado, sea un cuerpo que se destense, que se aflojen esas corazas neuromusculares, que no somos conscientes de ellas porque nos hemos acostumbrado. Es decir, como quien lleva una mochila, le van poniendo piedrecitas, una a una, y no se da cuenta, y al final va doblado y dice, no, yo soy así. No es que tienes una mochila que pesa 20 kilos, y pues vas doblado, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos es amar nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo quiere decir tratarlo bien desde el punto de vista del descanso, desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista del ejercicio físico, desde el punto de vista de la postura. Y cuando nosotros hacemos eso, también estamos empezando a conectar con las otras dimensiones porque están como vasos comunicantes tremendamente interconectadas. Una vez que tú has conseguido esta conexión con el cuerpo, tienes que ir a la segunda dimensión, que es la dimensión de la mente. ¿A qué me refiero? El gran problema de nuestra mente, por una serie de errores que hay en ellas, como si se hubiera metido un virus en un sistema informático, es nuestra tendencia a ir al pasado o ir al futuro. Y cuando vamos al pasado o al futuro, ese viaje no es un viaje inocente. ¿Qué nos traemos del pasado? Que reflexionemos todos los que estamos aquí en esta conversación, ¿no? Los que estamos físicamente y los que estáis virtualmente. Cuando nos vamos al pasado, ¿qué traemos realmente? El gran viaje que hicimos. No, normalmente lo que nos traemos son los viejos resentimientos, cargas emocionales que no hemos conseguido desprender, viejas culpas, viejos lamentos. Y cuando nos vamos al futuro, que nos vamos a anticipar las maravillosas vacaciones que haremos o el gran proyecto que tenemos. Sí, alguna vez sí, pero la mayor parte de las veces angustiarnos con lo que puede venir. Entonces, hoy sabemos que para poder reconectar con nuestra esencia tenemos que estar en el presente. Por eso la meditación tiene hoy en día tantísimo interés, porque es nuestra forma de reconectar con el presente. Curiosamente, se activan circuitos diferentes cuando uno está en el pasado, en el futuro, en el presente, y cuando se activan los circuitos del presente, la red ejecutiva central, mejora la salud, mejora la eficiencia en el manejo de datos. Entonces ya hemos conseguido de alguna manera esa dimensión. Y ya nos vamos acercando a la dimensión espiritual. La dimensión espiritual tiene fundamentalmente dos ramas. Una es el amor y otra es el perdón. No podemos avanzar en la dimensión espiritual si no crecemos en el amor y no crecemos en el perdón. Y aquí es donde entran figuras de las que hablo en el libro, figuras arquetípicas que nos ayudan de una manera visual a representar en qué consiste ese amor, en qué consiste ese perdón. Por tanto,
no es que el único camino sea el camino espiritual, es que la dimensión espiritual es parte del camino. ¿Quiere decir que la dimensión corporal no cuenta? Ya hemos visto que cuenta y mucho. ¿Quiere decir que la dimensión mental no cuenta? Claro que cuenta, y cuenta mucho. Es decir, no podemos obviar que cuando es la persona la que está viajando lo que la constituye, su cuerpo, su mente y su alma. Nosotros tenemos que entender la importancia del lenguaje. El lenguaje en el ser humano afecta directamente a lo que percibimos. Y si no somos capaces de hacer distinciones, no podremos cambiar nuestra percepción. Es decir, esta mesa, por ejemplo, tiene un precio y también tiene un valor. El precio es el que sea, lo que haya costado comprarla. El valor es que nos permite tener ese despertador delante, que nos permite tener el libro delante, que nos permite tener un resumen de las preguntas delante. Entonces, nosotros tenemos que hacer en el amor una distinción de lo que es un sentimiento a lo que es una elección. Si algo me está haciendo daño, si alguien me está haciendo daño, si un recuerdo me está generando ira, enfado, miedo, frustración, lo que sea, exigirme, pedirme que yo sienta algo distinto es irreal. Es irreal. Porque encima va a hacer que me sienta mal al ver que no puedo cambiar mi sentimiento. Entonces aumento la frustración, aumento la sensación de impotencia y desesperanza. Pero si yo entiendo que el amor tiene otra descripción, otra definición, que es el amor como elección. Es decir, yo pongo la disposición. No soy capaz de sentir eso, pero sí me gustaría relacionarme de una manera diferente. Entonces empieza a cambiar por completo la forma en la que yo me relaciono con eso. Esa tensión que antes me producía, esa frustración, esa ira, empiezan a bajar de nivel. Es impresionante. Esta forma de amor, que los griegos ya la describieron como agape, es como llevar luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría? Lo que yo sugeriría es lo siguiente. Vamos a ver. Todos sabemos que el problema no es que no queramos perdonar, que el problema no es que no queramos amar. El problema es que no sabemos cómo eliminar ese bagaje afectivo que tenemos grabado en nuestras vísceras, en nuestros músculos. Querríamos, pero vemos que no podemos. Entonces esto nos genera muchísima frustración. Cuando nosotros entendemos que el amor es como un rayito de luz que se abre paso entre la más pequeña de las grietas, lo único que hay que hacer es abrir una pequeña grieta. Y esa grieta es tener la disposición a. Me gustaría, pero no puedo. Tengo la disposición a. Basta esa pequeña invitación, esa pequeña grieta, para que empiece a entrar esa luz. Y claro, recordemos el impacto que puede tener una pequeña luz cuando hay mucha oscuridad, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es el camino. Porque el camino del despertar es el camino de aprender a amar. Y obviamente, cuando hablamos de amar, no hablamos de amar lo fácil. Amar aquello que nos parece imposible de amar. Y amar es transformar. Esto es una cosa que, claro, con nuestro sistema operativo mental resulta como ridículo. Y sin embargo, las personas que han sido capaces de amar de esa manera han sido capaces de sanar heridas que parecían imposibles de sanar. Han sido capaces de transformar vidas que parecían imposibles de transformar. Entonces estamos hablando de la medicina más poderosa que existe y a la vez la más desconocida. Vamos a ver, si tú metes miedo y metes amor... Parece incompatible. Claro, dices, son incompatibles. Esto está basado en algo que se llama la mente dualista, es decir, lo uno o lo otro. El agua y el aceite son incompatibles. Entonces, vamos a suponer que fueran compatibles, bueno, pues ganará un poco más uno de ellos. A lo mejor tendrás un poquito menos sodio y un poquito más de amor. Depende del día. Y ese es nuestro error, porque cuando nosotros nos damos cuenta, y esto habla maravillosamente el taoísmo de Lao Tzu,
el yin y el yang. Cuando nos damos cuenta de que más allá de la dualidad existe una unidad completamente distinta a lo que había, entonces nos abrimos a una realidad completamente diferente. Suelo poner un ejemplo muy básico, yo lo aprendí de Gerald Edelman, tuve la ocasión de estar con él hace años, Premio Nobel de Medicina. Él hablaba del oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno podríamos pensar que están enfrentados. Sin embargo, cuando se conectan con condiciones de presión y temperatura adecuados, surge algo nuevo que es el agua. Ninguna propiedad, ni física ni química del agua, pueden ser deducidos de los gases de partida. Lo que surge de la combinación entre el amor y el odio, es decir, de trascender, entre el amor y el miedo, de trascender, de ir más allá de ello, es creatividad, es alegría, es entusiasmo, es confianza, es paz interior. ¿De dónde ha salido eso? Bueno, ¿de dónde salió el agua? De que en lugar de verse el oxígeno y el hidrógeno como dos extremos, como dos polaridades incompatibles, se han visto como tremendamente complementarios. Entonces, encontrar esta complementariedad donde parece que lo que hay rivalidad, eso para mí es el arte de los artes. A mí me gusta llamarlo, en el libro lo llamo así, la alquimia del universo. La alquimia. Porque la alquimia es la antigua ciencia medieval que buscaba convertir el plomo, cualquier metal, en oro. Bueno, la alquimia del universo es maravillosa porque convierte el odio en conexión, el miedo en amor, la desesperanza en alegría. O sea, cosas tan absolutamente sorprendentes que para nuestra mente tan racional, tan limitante, tan anclada al hemisferio izquierdo, es una absoluta imposibilidad. Pero quiero que penséis, todos los que nos estáis ahora escuchando, cuántas cosas se consideraban hace años que eran imposibles y luego hemos visto que era posible. Hoy en día se sabe perfectamente, llevamos hablando de esto años, que los abrazos producen la liberación de oxitocina. La oxitocina es una hormona que tiene un impacto enorme no solo en la generación de vínculos emocionales, sino en la protección del corazón. Es de las pocas hormonas que es capaz de cortar el eje del estrés crónico, el eje del distrés, la liberación constante de cortisol. Y fíjate, entonces, quiero decir, a nivel intuitivo, esto es extraordinario, pero es que a nivel científico ya es que es incuestionable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de abrazar aquello que a veces más nos cuesta abrazar. Jung, que fue un adelantado en su época, una persona con una visión de tal profundidad, dijo: lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Y en ese transformar a veces se desvanece, es decir, tú abrazas al niño herido y ese niño se transforma. ¿Por qué? Porque se desvanecen sus heridas. Porque en el fondo esas heridas, ¿qué representan? Una carencia de amor. Entonces, si tú le das ese amor, la herida por sí sola sana. Y es importante recordar que estas heridas, cuando sanan, tienen repercusiones enormes en todas las dimensiones de la persona, incluso a nivel físico. Hay muchas enfermedades físicas, y tú lo sabes bien, eres una experta en medicina de urgencias y en UBI, hay muchas enfermedades físicas que son la pura expresión de heridas no sanadas. No hablemos de temas mentales, personas que arrastran constantemente la sensación de que no valen lo suficiente y que no merecen ser felices porque no han sanado una herida. Y a nivel espiritual, personas que no quieren volver sus ojos a la vida, al universo, a Dios, como cada uno le quiera llamar, porque creen que son indignos, cuando siempre han tenido esa dignidad. La autoestima no es arrogancia, la autoestima no es soberbia, la autoestima no es creerse más que otros, la autoestima no es pensar que pedir ayuda es de débiles, la autoestima no es creer que no se pueden cometer errores. La autoestima es sencillamente reconocer el valor que una persona tiene, independientemente del nivel de reconocimiento que le den otras personas. La autoestima es ver ese mismo valor en los demás. La autoestima es creer que tienes la capacidad de ser feliz y ayudar a otras personas en su capacidad de serlo. La autoestima es saber que te puedes caer y también levantar. Saber que cometer errores no te convierte en un fracasado, en una fracasada. La autoestima es saber que pedir ayuda y dejarse ayudar refleja dos virtudes o dos capacidades, la inteligencia y la humildad.
Por tanto, la autoestima es un reconocimiento del valor intrínseco que todo ser humano tiene. Por tanto, la autoestima nunca crece reduciendo a otras personas, humillándolas, despreciándolas, considerando que son inferiores porque tienen o menos conocimientos, o menos edad, o menos experiencia. La autoestima, por tanto, es un reconocimiento, que quiere decir un volver a conocer lo que habíamos olvidado. No recuerdo ni una sola palabra, ni por parte de mi padre o por mi madre, que me generara esa sensación de humillación, de pequeñez. Sí recuerdo cosas que no me gustó oír, pero no iban contra quién era yo, sino contra cosas que hacía. Pues tienes el cuarto desordenado, pero no eres un desordenado, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego lo que sí me ha ido mucho por parte de mis padres fue observar cómo trataban a todo el mundo. Eso me gustó mucho. Mi padre era una persona que desde el punto de vista profesional fue muy reconocida y sin embargo siempre estuvo cerca de todo el mundo. Todo el mundo le quería, desde la persona más sencilla hasta la persona que tenía la ocupación más, digamos, más sofisticada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera eso a mí me ha ayudado. Nunca podré decir que la autoestima que yo tenga dependa de otras personas, porque mucho depende de mí. La autoestima tiene también mucho que ver lo que uno se dice a sí mismo. Ahí te puede decir una persona, tienes capacidades, vales la pena, y tú, a ti mismo, pues estás diciendo, no, yo no valgo para nada. Entonces, ojo con atribuir la autoestima a tu historia, porque hay muchas personas que creen que la falta de autoestima es culpa de alguien. No, alguien no lo puso fácil, pero a veces quien menos fácil se lo pone es uno a sí mismo. Bueno, en primer lugar tenemos que distinguir culpabilidad de responsabilidad. O sea, yo puedo pasarme la vida culpando a otras personas porque no fueron conmigo como tenían que haber sido, porque no me dijeron lo que me podían haber dicho, porque no me trataron como merecía haber sido tratado. Y es verdad, probablemente no recibí ese cariño, probablemente no recibí ese trato, pero eso quedó en el pasado. Si sigue vivo, no es por lo que sucedió, es porque yo no quiero soltar, es porque no quiero olvidar, es porque me he anclado en esa posición de víctima para justificar mi falta de felicidad, mi falta de alegría, mi falta de ilusión. Entonces en ese momento lo que tengo que hacer es tomar responsabilidad, es decir, capacidad de respuesta, es decir, de acuerdo, mi pasado no va a determinar ni mi presente ni mi futuro. Elijo soltar, elijo pasar página, y esto es una decisión. No digo que sea fácil, digo que es posible. ¿Por qué nos afectan tanto las críticas? Por una razón, porque cuando una persona tiene una autoestima elevada, cuando realmente confía en sí misma y en sus posibilidades, aunque escuche críticas, es difícil que la tumben, porque tiene esa solidez interior. Cuando una persona esa autoestima no la ha construido, la busca en los demás. Oye, dime cuánto valgo, dime, ¿valgo o no valgo? Entonces en ese momento una crítica tiene un impacto devastador, porque ya tenemos la duda. Ya tenemos la duda. Entonces estamos como muy sensibilizados a cualquier cosa que incremente esa duda. Y esa duda la va a incrementar sobre todo la crítica. Lo importante, o sea, un propósito se convierte como en un sueño, como una visión profundamente inspiradora. Lo más importante no es si al final lo alcanzas o no, sino en quién te vas convirtiendo en el proceso de alcanzarlo. Es decir, cuando tú te das cuenta de que tu propósito vital es algo que te trasciende, que va más allá de ti mismo, que va más allá de ti misma, aumentar tu autoestima ya no te importa. Lo que te importa es la contribución. Y cuando lo que te importa es la contribución, automáticamente la autoestima sube. Bueno, es que somos vasos comunicantes, es decir, según las leyes que nosotros manejamos, lo que doy lo pierdo. Según las leyes que maneja el universo, lo que das lo multiplicas. Mira, yo una vez estaba en Cleveland, había ido a visitar la Cleveland Clinic en Ohio, y me fui al Museo de Ciencias Naturales que hay en Cleveland, pues me encantan los museos. Y vi una
pues como una loncha enorme de secuoya. Luego, afortunadamente, se prohibió talar aquellos árboles milenarios, pero era inmensa. Entonces, cada anillo representa un año. Estamos hablando de varios miles de anillos. Y me impresionó mucho porque había una grieta en uno de los primeros circulitos, pero que se extendía casi hasta el final. Es decir, fíjate, algo que sucedió en la niñez de ese árbol, cuando ese árbol era pequeñito, cuando tenía muy poquita vida, se prolongó durante más de 1000 años. Ese es el impacto de los traumas, de las heridas del niño interior, que se prolongan en la época adulta. Muchas de las cosas que nos hacen sufrir en la vida, nos hacen sufrir porque no hemos sanado ese niño interior. ¿Qué pasa? Que el niño interior no hay que irlo a buscar en el pasado, está en el presente. Y desde el presente es como se soluciona y se sana el pasado. Por supuesto que es posible y además es necesario y sobre todo es precioso. Para volar primero tienes que soltar. ¿Qué tienes que soltar? Todas tus acusaciones, todos tus juicios, todas tus declaraciones de culpabilidad y todos los castigos. Entonces, en el momento en que dejas caer eso, ¿qué te queda? El interés, la curiosidad, el deseo de escuchar. Por ejemplo, cometes un error, ¿vale? Y qué torpe soy, siempre lo mismo, es que no doy pie con bola, es que merezco que las cosas me vayan mal. No, eso que es muy jugoso porque es nuestra zona de confort, es nuestro mundo familiar, lo sueltas. Y entonces te quedas en el no sé y quiero saber. Y te haces una pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Y te quedas en el silencio. ¿Qué hay detrás de eso? Y poco a poco empezarán a revelarse las cosas. Es decir, para que algo se desvele hay que quitar el velo que lo cubre. Y el velo que lo cubre es el velo de las acusaciones, de los juicios, de las declaraciones de culpabilidad y de los castigos. Ese es un paso fundamental. Y poquito a poco, cuando vas haciendo, lo decía maravillosamente Leonard Cohen en una de sus canciones, cuando se va haciendo una pequeña grieta, la luz empieza a surgir. Y cualquier sanación en una herida en el niño interior tiene una repercusión enorme en el adulto, en forma de alegría, serenidad, entusiasmo, confianza. ¿Y de dónde ha venido esto? Esto es lo que estaba dentro de ti, pero no había podido salir todavía. Bueno, yo diría que hay como dos grandes ramas. Por una parte, efectivamente, la persona que es muy indulgente con los demás y muy dura consigo misma, ¿no? Y por otro lado, la persona que es muy dura con los demás y a sí misma se lo permite todo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que entender es que los errores que cometemos no son fruto de la maldad, aunque puedan parecerlo. Pueden ser hechos malvados, pero parten de una profunda ignorancia, de un profundo desconocimiento de nuestra realidad. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender eso, es decir, entender que todos cometemos errores, que nosotros combinamos las dos dimensiones, el yin y el yang, los principios de complementariedad, y que la vida es un aprendizaje continuo, y que la vida es una escuela para aprender, y entonces tomárnoslo un poco más común, aunque sea serio, como un juego, donde unas veces ganas y otras veces pierdes, y no meterle tanto hierro a las cosas, ser más comprensivos con nosotros, ser más comprensivos con los demás. Y en el fondo es un poco lo que en el propio taoísmo llaman Wu Wei, ¿no? La acción sin acción, muchas veces tampoco comprendida, que no quiere decir que no hagas nada, quiere decir que fluyas. Es una acción sin esfuerzo. En la terminología moderna la llamaríamos estar en la zona o fluir, siguiendo las investigaciones de Csikszentmihalyi, ¿no? De Mikhail Csikszentmihalyi en la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces, de alguna manera es fluir. Entonces, para poder fluir tienes que quitar todo aquello que no te deja fluir. Fluir es nuestro estado natural. Lo natural no es lo natural no es rozar con todo, rozar con la vida, rozar con los demás, rozar con nosotros mismos. Lo natural es fluir. Cuando hablan del Wu Wei, de la acción sin acción, no quiere decir el no hacer nada, no, que lo haga todo el universo. Quiere decir que sepas que el universo hace contigo, que hace contigo. Que no tengas la arrogancia, que no tengamos la arrogancia de creer que podemos solitos. No.
Yo personalmente solito no puedo casi nada, por no decir nada. Entonces siempre necesito ayuda. Entonces abrirse a este universo que confabula a tu favor, como decía tan maravillosamente Pablo Coelho, es fundamental. Cuando uno estudia un poco el mundo del taoísmo, que es una filosofía de origen chino, te das cuenta de la profundidad metafísica de la que habla. Porque lo que está diciendo es que no hay un universo indiferente y aquí una serie de mortales haciendo lo que podemos para seguir adelante. Hay un universo que está deseando entrar para ayudarnos, que es un viento que quiere movernos en la dirección correcta. Es el entusiasmo, ¿no? El Dios en la persona, ¿no? Es ese movimiento que parece que viene de otra dimensión. Pero nosotros no le dejamos espacio. ¿Por qué? Por nuestra soberbia. Yo las personas más brillantes que he conocido, y algunos son premios Nobel, que he tenido la fortuna de estar en distintos eventos, lo que más me impresionó es su increíble humildad. Yo a veces me quedaba con Mario Molina, que he coincidido varias veces, premio Nobel de Química, viendo cómo me escuchaba o cómo escuchaba a otras personas, digo, parece mentira, ojalá yo tuviera la humildad de esta persona que ha ganado un premio Nobel en Química. Ahí está la grandeza. Nosotros tenemos que entender que se vive con más salud, con más vitalidad, con más prosperidad, con mejores relaciones y con más felicidad si vivimos con alegría, si vivimos con ilusión y vivimos con entusiasmo. Tendemos a pensar que esto depende exclusivamente de las circunstancias exteriores. Por supuesto que las circunstancias influyen, no determinan. Cuando tú te das cuenta de que traer alegría, traer ilusión, traer entusiasmo, no solo es bueno para ti, sino es bueno para los demás, entonces por lo menos tienes la disposición a hacerlo. Unos días podrás, otros días no podrás, pero siempre querrás. Como decía el gran filósofo austriaco, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, ¿qué es la bondad y qué no es la bondad? Porque confundimos ambos términos. No, es una persona muy buena. Ya automáticamente es como dicen, no, decía una vez un director general de una empresa, me dijo, Mario, yo no tengo tiempo para ser compasivo. Entonces, claro, ¿cómo entendía esta persona la compasión? ¿Qué entendía por la compasión? Entonces, las palabras significan distintas cosas dependiendo de la experiencia de las personas, de lo que han vivido, lo que han leído, lo que han estudiado. Entonces, ¿qué no es la bondad? La bondad no es la blandura. La bondad no es decir sí a todo. La bondad no es dejarse pisar. La bondad no es no establecer tus límites, tus fronteras. La bondad es incluir a la otra persona en el concepto de bienestar. La bondad es que no te sean indiferentes los demás. La bondad es que no pienses solo en ti, en lo que quieres, en lo que necesitas, sino también en lo que sienten y necesitan los demás. Utilizando una metáfora del gran Martin Buber, el filósofo alemán, para mí la bondad sería la construcción de una elipse. La elipse tiene dos círculos, tú y yo. La bondad sería el reflejo de nosotros, no de yo, y tampoco tú, todo lo que tú quieras. Que me quieres pisotear como si fuera un felpudo, me pisoteas. No, porque no hay que confundir bondad con cobardía. No hay que confundir bondad con blandura. Entonces, si tú me preguntaras si es rentable la bondad, te diría que consultemos al cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo? Y el cuerpo nos dice que sí, que cuando tú sientes que le importas a alguien, el cuerpo mejora, que cuando tú sientes que los demás te escuchan con interés, el cuerpo mejora, que cuando tú sientes que no eres indiferente para otras personas, el cuerpo mejora. Ya hemos visto, liberación de oxitocina, se alargan los telómeros porque aumentan las cifras de telomerasa, es un predictor de la longevidad, etc. Entonces, desde el punto de vista físico, es rentable. Desde el punto de vista mental, obviamente una persona que piensa en los demás, en lo que sienten y necesitan, es una persona que ha sido capaz de superar su egocentrismo. Y dice el gran Dhammapada, el gran texto hindú, el mayor de los conquistadores es quien se conquista a sí mismo. Es decir, una persona que ha sido capaz de conquistarse tanto, que ahora no solo le importa lo que siente y necesita, sino que le importan lo que siente y necesitan los demás, es una persona que psicológicamente va a tener mayor estabilidad, va a tener mayor tranquilidad, va a tener mayor paz mental y va a vivir
con mucha más ilusión, entre otras cosas porque se va a sentir mucho más querida. Y desde el punto de vista espiritual, ¿es rentable la bondad? Naturalmente, porque la bondad entendida como el encuentro entre seres humanos, ¿a qué te acerca? Te acerca al perdón y te acerca al amor. Bueno, eso es, por definición, lo que más nos conecta con la felicidad. Entonces yo diría, ¿es la bondad rentable desde este punto de vista? Sí. Ahora, ¿es la bondad valorada en lo que vale? Probablemente no. De hecho, la persona que transmite esa bondad en los términos, por lo menos, que yo he explicado, es una persona extraordinariamente fuerte. ¿Por qué? Porque tú solo vas a abrazar a la otra persona si abres los brazos. Y eso lo hace una persona valiente, una persona comprometida, una persona que quiere ofrecerse, que quiere darse como regalo. Entonces, a mí me parece que la bondad lo que transmite es esa fortaleza interior, que no es la fortaleza muscular, es el poder interior. Es decir, al final el impacto es un descubrimiento. O sea, tú te das cuenta que en el momento en el que tú incluyes a los demás, tu vida mejora. La vida de la otra persona mejora, todo mejora. Por tanto, al final de lo que se trata no es de construir muros, sino de construir puentes. Y esto es como todo. Hay una frase, no sé quién es, me parece magistral. Dice, no es el milagro el que da lugar al creyente, sino el creyente el que da lugar al milagro. Hace falta ese puntito de fe, ese puntito de confianza para dar el primer paso. Y entonces, a nada que des el primer paso, empiezan a pasar cosas. Pero tiene que ser un paso no pensando en ti. Tiene que ser un paso pensando en la otra persona. Porque si tú lo haces por el efecto que va a tener en ti, eso ya está viciado de partida. Tú lo haces porque la otra persona te importa. Tú, en urgencias, vas a ver a un enfermo. Tú tienes más de 30 años de experiencia en medicina de urgencias, que es una medicina muy complicada, porque te puede llegar de todo. Te puede llegar un ictus, te puede llegar un tráfico, te puede llegar un traumatismo craneoencefálico, te puede llegar cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Que en ese momento tú lo que buscas no es brillar, la doctora Alegría, que fuera de serie, que tiene. Lo que buscas es sanar. Y en la búsqueda de sanar, aunque tú no lo hagas con intención, acabas brillando. Acabas brillando. Entonces, la clave es eso, que tú lo que buscas es ayudar, sanar, iluminar. Te has olvidado del cansancio, te has olvidado de las dudas que uno tiene cuando se encuentra en situaciones tan complicadas, porque te has puesto en la piel de la otra persona. Y entonces al final nos damos cuenta que solo hay una piel. La separación que vemos es una pura ficción. Lo decía muy bien Albert Einstein. La separación que vemos entre el mundo exterior y el mundo interior es una pura alucinación de la mente, no es real. Sí es cierto que hay personas que pueden ser, por ejemplo, muy afables en el trabajo y muy duros con la familia. O pueden ser más duros en el trabajo y más afables con la familia. Esto, por ejemplo, produjo una enorme sorpresa en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron a los tribunales algunos de los miembros de las SS que habían hecho verdaderas barbaridades. Y sin embargo, resulta que eran padres cariñosísimos, maridos y mujeres súper encantadores en su familia, y no se entendía. Entonces, no hemos de confundir lo que es la persona con el personaje. El personaje puede ser muy cruel en un sitio y puede ser muy afable en otro. Pero eso no es la bondad. La bondad tiene que ver con la persona. Y una persona que valore de verdad a un ser humano, en todo lo que haga, lo irradiará. Habrá veces que no le saldrá bien, pero su disposición es que le salga bien. Esa que le salga bien. Entonces dirá, hoy no me sale bien, lo volveré a hacer. Pero no corta en compartimentos estancos. Eso lo puede hacer el personaje. Lo que no puede hacer es la persona. Mira, yo creo que el conocimiento
no es la solución, es muy importante para encontrar la solución. Es decir, entender muy bien qué es la bondad, que de alguna manera estamos con mayor o menor acierto compartiéndolo. Entender lo que es la bondad, entender lo que es la compasión. Es decir, desligarlo de ideas que tenemos prefijadas, de etiquetas que hemos puesto, que consideramos que representan la realidad, es un primer paso. Y el segundo paso es ponerte a explorar. Ponerte a explorar y decir, vamos a ver, ¿qué pasaría en esta situación si en lugar de decirle a mis hijos lo que tienen que hacer, intente preguntarles cómo se sienten hoy? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué oportunidades han visto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de ir a la compra a comprarme un kilo de cebollas, me interesara un poco hablando con esa persona que está en el sitio de la frutería, donde sea? ¿Qué tal está? ¿Cómo está? No sé qué, tiene mucho trabajo. Es decir, ¿qué pasaría si incluyera a la otra persona en la ecuación? Y entonces me daría cuenta de que al final esas cebollas están más ricas. Me daría cuenta de que a lo mejor ese es el momento más feliz que ha tenido esa persona a lo largo del día. Y resulta que me daría cuenta también de que ese momento en el que he comprado cebollas se ha convertido en imborrable. Mira la de veces que he comprado cebollas, pero me acuerdo de esta. Fíjate, yo he echado gasolina, lógicamente, muchos años a lo largo de la vida. Están miles de gasolineras. Nunca olvidaré a dos personas en dos gasolineras, una viniendo de Teruel y la otra de Valladolid. Su amabilidad, su vocación de servicio, su ilusión, su alegría, imbatibles, inolvidables. Entonces, al final, muchos diremos, sí, pero de eso hay poco, claro. Por eso, como hay poco, nosotros tenemos la oportunidad de ser una de esas personas para los demás. Y cuando nos demos cuenta de que podemos ser una de esas personas para los demás, nos daremos cuenta de que, oye, hay más. Hay más. ¿De dónde han salido? Lo que decía Epícteto en el siglo I después de Cristo. Cuando yo cambio, todo cambia. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Si somos cerrados, veremos un mundo cerrado. En el momento en que nos abramos, sorprendente, veremos un mundo abierto. Claro, esto desafía por completo nuestra forma habitual de pensar. Pero ¿quién ha dicho que las leyes que nosotros manejamos son las leyes del universo? La gratitud es el reconocimiento no de lo que te falta, sino de lo que tienes. No es el reconocimiento de lo que no has conseguido, sino de todo lo que has logrado. La gratitud es un antídoto bastante eficaz, tanto contra el miedo como contra la frustración. Y además se ha demostrado, sobre todo por la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, que la gratitud mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema endocrino. El perdón es un campo muy complejo, porque nosotros entendemos el perdón como alguien me ha hecho daño, merece un castigo, pero yo, que soy mejor persona, la voy a perdonar. Curiosamente, entonces se entra en el debate, perdono y olvido, si perdonas y olvidas te pueden hacer la misma. Este no es el perdón que transforma. Este es el perdón que mantiene una convivencia razonable, porque de alguna manera le quita oxígeno al fuego, pero el fuego sigue estando. Hay un perdón de otro índole, no es el perdón de este mundo, no es el perdón que manejamos. Es un perdón en el cual eres capaz de ver en la otra persona lo que ella ni siquiera es capaz de ver. Es decir, no ves maldad, ves ignorancia. Por tanto, lo que buscas no es el castigo propio de has actuado con maldad, mereces un castigo, sino la corrección propio de has actuado desde la ignorancia. Y no hay mayor corrección que la del perdón. Cuando tú perdonas a una persona porque sabes que hay una ignorancia, lo cual no quiere decir que si ha cometido ciertos actos, esos actos no tengan esas consecuencias. Pero cuando tú a nivel de la persona la perdonas porque reconoces que hay una ignorancia,
y que a ti lo que te importa es su corrección, no su castigo. Ese simple hecho, que no es simple, se puede explicar de una manera sencilla, pero no es simple, tiene un efecto transformador en la otra persona y en uno mismo. Yo he conocido a algunas personas que han sido capaces de perdonar de esa manera y es algo extraordinario. Yo tuve una experiencia, no la contaré porque es larga y como muy personal, donde fui agredido verbalmente por alguien, ocurrió en Inglaterra, y yo en ese momento no sé con qué conecté, o sí lo sé, conecté con algo profundo y dije, elijo perdonar. Se me fue toda la ira, se me fue toda la rabia, el cuerpo se relajó, experimenté una paz increíble y pude ver la transformación en la persona que tenía delante. Toda la ira que reflejaba su rostro se desvaneció y lo que vi fue un rostro lleno de tristeza. Algo había sucedido. Yo salí muy tocado de aquella experiencia. Bueno, para esa conexión a veces yo pongo mucha resistencia. Y como pongo mucha resistencia, consciente o inconsciente, no siempre me salen las cosas como me gustaría que me salieran, ¿no? Cuando me salen es porque en un momento determinado practico lo que se llama la rendición, el surrender. La rendición no es el rendirse en una batalla, es el rendirse a un universo que es capaz de ver lo que yo soy incapaz de ver y es capaz de hacer a través mío lo que yo por mí mismo en ese momento soy incapaz de hacer. Entonces, cuando tengo esa disposición a dejarme enseñar, a dejarme guiar, lo que sale a través de mí y entonces tiene ese poder transformador en las dos personas, ¿no? Entonces, muchas veces es sobre todo el reconocer hasta qué punto lo que veo también lo estoy proyectando, el reconocer que no conozco la realidad de una persona, no sé por lo que está pasando una persona, por tanto no puedo juzgar porque no conozco. Y en tercer lugar, y a mí esto me ha sido una enorme utilidad, esa disposición de pedir ayuda. Pedir ayuda, oriéntame, guíame. Hay personas que a lo que piden ayuda le llamarán el misterio, otras le llamarán campo acásico, otras vida en mayúscula, yo le llamo Dios, ¿no? Porque para mí representa la máxima sabiduría y el amor incondicional. O sea, no es el juez ahí que está esperando para ver si meter la pata para darte en la cabeza, sino todo lo contrario. Entonces, a mí desde luego me ha ayudado en situaciones complejas a tener esa calma, esa serenidad y esa alegría que de otra manera hubiera sido desde un punto de vista humano totalmente imposible. El sol es el sol y del sol emergen los rayos. Cada rayo es un rayo de sol, es un rayo de luz. El rayo no ha creado el sol ha creado el rayo y sin embargo el sol y el rayo comparten la misma naturaleza. Entonces, cuando una persona se reconoce como un rayo de luz, un rayo de sol, obviamente puede disfrutar de lo mismo que disfruta el propio sol. Una creatividad, una capacidad de transformación, de sanación extraordinaria. ¿Y qué vean los demás? Rayos de luz que se han olvidado de que son rayos de luz. Entonces, naturalmente que sí, cuando uno cruza el tercer umbral es el reconocimiento de tu linaje divino. Es el reconocimiento de que eres un rayo de luz, no eres una nube oscura. Tienes nubes oscuras, pero la realidad que eres, sol, puede ser tapada, lo que no puede ser es negada. Entonces, en ese momento es cuando se produce el despertar. Ese despertar puede tener varias formas. En Japón llaman Kensho o Satori. Kensho son momentos de despertar. Satori es cuando una persona está ya ahí. Entonces, todos tenemos momentos de despertar, los has tenido tú, los has tenido nuestros amigos que nos están viendo ahora, los he tenido yo, hemos tenido esos momentos de Kensho, donde realmente te das cuenta de esto. Muy pocas personas han alcanzado Satori. Y generalmente quien dice que está en Satori no lo está. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, eso es una realidad incuestionable. Y cuando uno lo ha vivido, no puede negarlo.